Hola, soy Iván W. Jiménez, diseñador de contenidos y anfitrión de este podcast. Pasado, presente y futuro, diálogos y perspectivas sobre el diseño gráfico en México. Este es un espacio para reflexionar, para dialogar justamente sobre cuál es nuestro presente y el futuro de nuestra profesión. El diseño gráfico en vías de pues, todo esto que ya no es nada nuevo, como la inteligencia artificial y la democratización de las herramientas de diseño. Pero antes de empezar, te cuento que este proyecto es realizado con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura. Hoy tengo un invitado que también ya tiene muchos ayeres de conocernos y recordate que trato de poner algún objeto o varios objetos que sean como esa conexión o ese vínculo de algo que nos una. En este caso tengo tres cosas. Tengo unos diplomas que ya te platicaremos, tengo un libro ahí abajo y tengo un iPod, que fue mi primer iPod de por ahí del 2001. Y esto es porque pues nuestro invitado es totalmente digital, totalmente tecnológico. Y bueno, también le encanta la música. Eso creo que debería mencionarlo. Entonces te cuento un poco cómo lo conocí. Ya él dirá si mi historia es verídica o si estoy mintiendo. Pienso que probablemente entre 2007, 2008, 2009 por ahí fui a una fiesta de la revista Picnic y ahí justo él se acercó junto con María Romero para enseñar. Bueno, María Romero estaba conmigo y él se acercó a nosotros para enseñarnos una especie, yo le llamaría activación, pero ahorita ya nos explicará, o experiencia de que abrías la revista y a través de un dispositivo móvil que creo que era un iPad o un teléfono, no recuerdo, se disparaba una pieza en tercera dimensión y es a lo que hoy conocemos y bueno, ya se conocía desde entonces como la realidad aumentada y desde luego que fue sorprendente. Y a partir de ahí dijo, pues quedamos, vamos a hacer algo juntos, y en algún momento hagamos algo juntos. Y ya después, como no sé, yo rascando como unas fotos de archivo, me encontré una de una fiesta de aniversario que hicimos en un bar que se llamaba La Malquerida, que era un lugar muy divertido. Y aparecía Israel en esas fotos junto con otra queridísima amiga, Pati Cachú. Y ya le escribí y le dije, oye, ¿tú veniste a nuestra fiesta de aniversario? Me dijo, sí, yo ahí estuve. Entonces no sé los rangos de fechas. Por ahí esos aniversarios que empezamos a hacer fiestas habrán sido entre 2007, 2010 tal vez. Y justo acabo de subir una historia en mi Instagram de estos reconocimientos que son de la Bienal Iberoamericana de Diseño, que ganamos el primer lugar con un proyecto que ya les platicaremos. Y eso fue en el 2016. Y entonces este año, estamos a unos meses porque ese evento fue en noviembre, de que ganamos el primer lugar de la Bienal Iberoamericana de Diseño y que yo conservo estos diplomas en mi casa y que hoy haré entrega oficial. Estoy hablando de Israel Aldana. Israel, bienvenido. Muchas gracias, Iván. ¿Cómo es la historia? ¿Sí fue así o más o menos? No, pues sí, muy cercana. Es decir, o sea, justo yo conocía a Grupo Orma porque justo Pati Cachu me invitó, ¿no? A varios eventos que hacían ustedes. Entre esos eventos, pues fue esa fiesta, ¿no? Y digamos que más o menos por esas fechas, en mi estudio, en Callab Studio, estábamos trabajando muy fuerte el tema de la realidad aumentada. Era, digamos, como nuestro core business, era lo más importante que buscábamos en proyectos. Y nos acercamos a la revista Picnic mediante mi amigo Daniel Martínez, que hoy tiene una galería que se llama Gama. Y Dani nos llevó a Gama porque en ese entonces teníamos un área que le llamábamos Art Marketing. Entonces, pues nos acercamos a la revista y fue complicado como ese proceso, pero pues nos dieron como el chance de empezar a trabajar con un primer número, y ese primer número fue con la revista de Ilustracional. ¿Por qué? Porque venía justo el concurso, venía como su primer Ilustracional, su primer evento, y ahí hicimos una activación justo con la revista y con algunos sponsors dentro de la revista. Y justo llegaste con María en ese momento
y pues yo me acordaba de las fechas, yo me acordaba de los eventos, ¿no? Y ya nos habíamos presentado, pero vaya, nunca habíamos platicado, ¿no? Entonces, me acerqué con ustedes y les enseñé lo que estábamos haciendo. Y a partir de eso, cuando dijimos, bueno, hagamos algo, que sí, en efecto, no, creo que me escribiste o algo así, les invitamos al estudio. Y recuerdo que también otra conexión, en el estudio teníamos también como no un mismo modelo de silla, sino como una mesa larga con diferentes sillas. Y me dijeron, es que nosotros también tenemos diferentes sillas, ¿no? O sea, como que empezaron a ver algunos puntos, ¿no? O sea, la escuela de diseño, el diseño, ¿no? Las sillas. Y a partir de ese momento, pues fue que pues prácticamente nos invitaron a poder colaborar juntos. Que una particularidad es sus estudios. Bueno, yo he conocido varios, ya luego pues, pandemia creo que modificó muchas cosas. Sí. Pero los que conocí sí eran increíbles, mucho arte, ¿no? También les gusta el arte. Muchísimo. Estábamos pues justo como construyendo lo que nosotros llamábamos nuestro acervo, ¿no? Que pues básicamente pues sí había trabajo de diseñadores, diseñadoras, ilustradores, ilustradoras, pero también en el terreno, digamos, del arte, ¿no? No del diseño. Y pues la idea justo era como tener la colección en el estudio. No nada más, digamos, como en una cuestión gráfica, sino también en escultura o en art toys o en lo que pudiéramos. ¿Te acuerdas cuál sería como la pieza del artista así como más importante, más allá del gusto, sino que haya tenido como relevancia histórica en México que hayan tenido o que tengan todavía? ¿Te acuerdas? Pues las de Vicente Rojo, sin duda. Claro. Sí, o sea, aparte porque, bueno, yo desde estudiante, o sea... Sí, fue referencia para nuestra generación. Sí, una gran referencia. Y me acuerdo que cuando iba a algún lugar y yo veía una pieza colgada de Vicente Rojo, yo decía, algún día. Quiero. ¿No? Mira. Y sí, justo creo que las piezas de Rojo son las más representativas. Ya. Oye, Isra, ¿te acuerdas de los años más o menos? Híjole. ¿Alguna o algún rango, margen? Pues 2009 quizás, no lo sé. Yo pienso que por ahí, ¿no? Habría que rascarle. Sí. Entonces estamos hablando, pues ya sí iremos como a cumplir 20 años tal vez de conocernos. Sí, yo creo que sí. Wow. Sí. Además somos contemporáneos, ¿no? Somos del mismo año y de la misma edad. Exacto. Oye, pues yo prácticamente desde que te conocí y bueno, ya conocí luego a Manuel y a Felipe, pues son completamente digitales, son completamente tecnológicos. Estudiaste en la VM, recuerdo. Platícanos así brevemente para gente que no te conoce, más o menos cuál ha sido, no más o menos, más bien, cuál ha sido tu trayectoria profesional. Bueno, yo estudié diseño gráfico en la Universidad del Valle de México, ¿no? En el campus San Rafael. Igual considero que tuve una gran fortuna, ¿no? En ese, digamos, como en el lugar donde decidí estudiarlo, ¿no? Y la gente y que fueron mis maestros, mis maestras, ¿no? O sea, estaba, no sé, el maestro Rafael Mauleón, por ejemplo, ¿no? O sea, vaya, o sea, creo que fue un buen momento. Y estudié una maestría también en la Universidad Simón Bolívar en comunicación visual. Y en la escuela de diseño también estudié un diplomado de historias y reflexiones sobre la mirada. Y mismo también lo extendí como especialidad en la Universidad del Claustro de Sor Juana. O sea, digamos, como académicamente, a mí lo que siempre me interesó, desde un inicio, era la parte de la imagen, ¿no? El estudio y la mirada. Por 1999 formé mi estudio, junto con Felipe. O sea, Felipe y yo formamos... 99. En el 99 formamos Callab Studio. Y y sin duda, la realidad es que el pensamiento digital y tecnológico siempre el chip lo trajo Felipe. O sea, para mí era el respirador, ¿no? Y para Felipe era otra cosa, ¿no? Pero justo creo que eso fue lo que nos complementó, ¿no? O sea, eso entre muchas otras cosas. Y varios años después se integró Manuel, ¿no? Manuel Sosa se integró en la dirección de arte del estudio
y también considero que fue un pilar muy importante porque en realidad pues fue una sociedad más, ¿no? O sea, fue una etapa en donde éramos Felipe Alonso, Manuel Sosa y yo, con el estudio, trabajando cuestiones de, pues sí, Felipe ganó y cuestiones de tecnología, ¿no? Y cuestiones digitales. Gracias digamos, a ese elemento, considero que, pues gracias a eso pudimos complementarnos también con otras personas que nos interesaba complementarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, con ustedes, ¿no? Es decir, teníamos un complemento que podíamos integrar en un equipo, ¿no? Quizás más allá de las habilidades, digamos, gráficas o de alguna otra área, pues elementos que nos iban sumando, ¿no? Y justo ganamos en conjunto la Bienal de Diseño Mexicano, también la Bienal Iberoamericana. Recibimos también por el Centro Nacional de las Artes un premio por libro infantil con realidad aumentada. Y bueno, y paralelamente al estudio, yo me he dedicado también a la docencia desde siempre. Es algo que me apasiona y es algo que elegí o sea, no llegué por accidente a la docencia. O sea, yo seleccioné, yo quise estar ahí. Y bueno, actualmente coordino la especialidad de diseño multimedia en la Escuela de Diseño de Bellas Artes. Y doy clases también ahí en la EDIMBA, en la FAD, en la Salle y en la Universidad Simón Bolívar. Y nuestro diplomado. Y en nuestro diplomado, así es. Que de creación de experiencias y marketing digital en la UNAM. Así es. Oye, Isra, tengo un guión aquí que te compartí para saber si estás de acuerdo, pero justo me voy a salir así prontamente porque creo que tiene sentido y tiene relación con el proyecto de Escribe Escribano. Creo que sí pasó un tiempo en el que nos conocimos y en el que nació este proyecto, que proyecto nace porque me busca un diseñador, Alfonso Maldonado, me dice, oye, te quiero invitar a una reunión porque vamos a crear algo y queremos invitarte, porque yo lo conocía. Entonces ya fui a la reunión en la Torre Latinoamericana y era para el Abierto Mexicano de Diseño, que eso fue en 2013. Y entonces yo me acuerdo que regresé y le conté a María y me dijo, bueno, los dos como socios, dijimos, sí, seamos parte de. Y entonces ahí una de las, no quise condiciones, y uno de los, pues unas cosas que dijimos ahí en la organización fue, bueno, cada uno de los del consejo organiza una actividad, organiza un evento para que pues, no sabemos cómo va a responder en la comunidad, tengamos contenido. Y nosotros, María y yo pensando qué hacemos, estando en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pues pensamos, llegamos en algún momento a los escribanos de la Plaza Santo Domingo. Y así fue como nació Escribe Escribanos. Y bueno, ¿qué hacemos? Llegamos a la idea, bueno, pues si ellos imprimen en tipos móviles, hagamos, que aquí tenemos tipos móviles, hagamos tipos móviles gigantes, ¿no? Entonces, voy a tomar justo como ejemplo que un tipo móvil pues es una pieza que primero fueron de madera, después fueron de metal. Entonces imagínense, nuestra idea fue hacer tipos móviles, y es decir, ponerle llantas de tamaños gigantes que tengan una altura más o menos entre 1.40 y 1.70 y que tuviera llantas y que la gente los pudiera mover y formar palabras y tomarse fotos. Y luego ahí ya entonces aparecieron ustedes de decir, oye, pues intégrense a este proyecto y viene la lluvia de ideas. Y aquí ahorita voy a aprovechar para mostrar el libro. Este fue el libro que hicimos que tiene realidad aumentada. Ahorita por cuestiones del formato del podcast vamos a grabar posteriormente cómo funciona y se lo compartiremos para que lo conozcan. Pero entonces el objetivo aquí de lo que se hizo fue que con una aplicación de realidad aumentada el iPad leyera la portada, se destaparan justo los tipos móviles y la gente pudiera armar palabras, hacer un screenshot y compartirlo. Aquí lo vamos a pasar en un video para que lo puedan ver con mayor detalle. Y pues ganamos el primer lugar de la Bienal Iberoamericana de Diseño, es decir, competimos contra toda América Latina y España, y fue en la categoría de diseño integral transversales, es decir, que incluía diferentes disciplinas. En nuestro proyecto, que participamos muchas personas, casi 100 personas, pues había un escritor,
diseñador editorial, ilustradores, animadores, ustedes, industriales, ¿no? Industriales, ustedes como no sé si decir programador o desarrolladores, más bien. Literatura. Literatura. Entonces nos llevamos el primer lugar en eso y fue un proyecto increíble. Eso es esa es la introducción a lo que te quiero preguntar. La colaboración, el trabajo colaborativo, que creo que hoy nos cuesta mucho trabajo. Sí. Y a mí me cuesta mucho trabajo verlo. Y ustedes son muy colaborativos con otros estudios, despachos, gente. ¿Por qué? O sea, es una pregunta. ¿Por qué lo hacen? Bueno, digamos que yo creo que en mi caso, algo que sin, digamos, como diseñador y como, digamos, como estudiante de diseño, yo nunca percibía el diseño como un trabajo individual. O sea, no, siempre pensé que el diseño tenía que ver con, digamos, desde mi mirada como estudiante, pues consideraba que el diseño tenía que ver con una serie de, digamos, como de diferentes cualidades que era muy complicado que una sola persona lo tuviera. Y que justo el poder encontrar como esas piezas era importante para, lo voy a decir como lo pensaba en ese momento, ¿no? Era importante para producir y era importante para hacer diseño, ¿no? Cuando se construyó el estudio, pues justo esa cualidad que te digo que en el caso con Felipe y con la mía, pues encontré justo como esa dupla, ¿no? Que me complementaba con elementos que para mí eran quizás lejanos o no comprensibles. Y hablo de muchas cosas, ¿eh? O sea, hablo hasta de cuestiones, por ejemplo, fiscales. O sea, a mí quien me explicó cómo funcionaba el IVA era Felipe, ¿no? Okay. Y él se reía porque no lo entendía. O sea, yo decía, ¿por qué tengo que devolver ese dinero si está en mi cuenta? Oye, ¿cuántos años te lleva Felipe? Felipe me lleva como 20, ¿no? Felipe me llevará unos 4 o 5 años. No son muchos. Sí, porque pareciera como que medio tu sensei un poquito. Sí. No, él ya tenía un camino, ¿no? Ya construido, ya llevaba un camino. Y entonces justo, o sea, él me explicaba elementos del camino que él ya conocía porque pues él ya era independiente y la realidad es que yo no, ¿no? O sea, entonces, para mí es eso, ¿no? O sea, para mí, entonces el trabajo del diseño tiene que ver con esa cuestión colaborativa o que hoy entendemos como colaborativa, ¿no? O sea, yo pensaba entonces como en esa parte de los equipos y cuando se formó el estudio, pues siempre tratamos de buscar esos elementos colaborativos. Quizás también la parte docente siempre nos ayudó en el sentido de que el estudio pues siempre fue se enriqueció, ¿no? De gente joven, ¿no? Que estaba estudiando y que llegaba al estudio también a colaborar con nosotros, y que también a la par pues buscábamos cómo con otros estudios, pues podíamos colaborar y podíamos sumarnos, ¿no? Entonces, pues creo que es eso. O sea, creo que tiene que ver más de una personalidad que de manera fortuita, en este caso, pues nos ayudó y nos ayuda hoy en el mismo proceso, independientemente si a lo mejor en un proyecto, no sé, o sea, terminamos resolviéndolo quizás 2 personas o lo que sea. La parte colaborativa siempre ha sido un eje importante. Ok. Bueno, aquí quiero hacer una acotación y una pregunta. La acotación es que cuando yo uso la expresión colaborativa, no sé si para ti es igual, es colaboramos en un proyecto en el que no necesariamente va a haber una utilidad, una ganancia económica. Sí. Digo, sí, obviamente pues, uno puede colaborar con estudios y claro, un proyecto donde haya un pago. Aquí yo me estoy refiriendo como a colaboración de hagamos esto. Sí. Porque está increíble. Sí, bueno, esa... En este punto, ¿no? Ya. Sí, bueno, bueno, creo que también ese elemento parte de que nunca he visto, o sea, y de hecho esto no lo digo tan positivo. O sea, nunca he visto al diseño como mi trabajo, ¿sabes? Y creo que no es positivo. O sea, creo que me ha costado de alguna manera como entender... ¿sabes? O sea, ¿sabes un poco a lo que me refiero? Es que si no lo veo como no lo veía como trabajo, entonces no estipulaba ciertas reglas. Sobre todo. Que un trabajo, ¿no? Digamos, puede tener y que puede repercutir en no sé, en tu calidad del sueño, ¿no? En tu calidad de vida, en tu alimentación o es decir, para mí existía el diseño y no existía otra cosa, ¿no? Y todavía, pero
ya desde, digamos, como una conciencia o desde una perspectiva diferente. Okay. Y éramos jóvenes también. Y éramos jóvenes y aguantábamos bastante. Unos chetos y era suficiente. Y una coca. Y una coca y era suficiente el día, ¿no? Entonces, el buscar proyectos que nos apasionaran, o sea, hubo un punto en donde también yo como lo veía era, si yo sigo con la cuenta del café, que aparte, independientemente que tomo y me gusta un buen el café, no era una cuenta padre la cuenta del café, ¿no? Entonces, esa cuenta iba a hacer que yo terminara odiando lo que yo amo. Y entonces, si los clientes, ¿no? Digamos, en esa estructura no me daban o no nos estaban nutriendo en ese sentido, pues la idea era buscar proyectos que nos nutrieran y hacer proyectos que nos nutrieran en ese sentido. Muchos proyectos, o sea, porque de repente hay mucho trabajo que tenemos y que en la realidad están en una nube o en un disco duro, porque, bueno, personalmente, pues yo no quiero mostrar eso en mi portafolio, ¿no? O sea, son trabajos que nos ayudaron financieramente, pero no son trabajos que considero yo que tienen que estar en un portafolio. Entonces, la idea colaborativa desde este enfoque, sí. pues tiene que ver con ello. O sea, el buscar elementos que nos nutran y que nos hagan sentir, pues, felices de lo que hacemos, ¿no? Y en esa época, estamos hablando de 2009, no sé, quiero ponerlo antes de pandemia, 2019, 10 años. Tenían justo ya como estudio, como empresa, tenían una regla que decían, ¿tanto porcentaje de nuestro tiempo va a ser para colaboraciones o era como iba sucediendo ahí orgánicamente? Sí era muy orgánico, aunque teníamos, por ejemplo, por ahí no recuerdo si Felipe o Manuel, había como el concepto de laboratorio, ¿no? Sobre todo en el concepto de laboratorio, por ejemplo, Felipe experimentando con herramientas. Y teníamos como tres elementos. Teníamos como el cliente, ¿no? Teníamos por ahí los proyectos que nos gustan en Cayap y teníamos también digamos como las alianzas Cayap. Un proyecto de alianza normalmente era comercial y era un cliente que decidíamos nosotros para el cliente invertir financieramente para que el cliente ya no fuera cliente, sino se convirtiera como una especie de sociedad. Y eso nos funcionaba muy bien porque para la parte tecnológica, pues a veces, había como cierta también, decían, no, es que eso no lo necesito o no les daba miedo como invertir en tecnología. Entonces era como un poco abrir el panorama de decir, nos arriesgamos juntos y veamos qué pasa. Y entonces eso nos funcionaba y esa era una alianza. Pero los proyectos que nos gustaban en Cayap, pues por lo menos, quizás eso yo era más en mi cabeza, pero por lo menos yo pensaba en tener uno al año. Okay. O sea, siempre buscaba como un proyecto con el cual pudiéramos sumarnos. Ya era como también el convencer, ¿no? Y el sentarme con los demás de decir, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, no vamos a cobrar aquí, vamos a invertir de otra manera, ¿no? Uh-huh. Sí, interesante ese modelo de aliarte o asociarte con el cliente. Es decir, a ver, él dice, tengo ciertas dudas sobre entrarle a esta parte tecnológica y ustedes dicen, le entramos. Y entonces la pregunta, a ver si la puedes responder, si no, no pasa nada. Y luego, si generaba ingresos, ¿había como una mayor participación para ustedes en términos de dinero o nada más era como para... No, en algunos casos, digamos que en algunos casos sí se da como la mayor participación. En otros casos, la mayor participación o la parte financiera era que un proyecto que hubiéramos podido, por ejemplo, o que se resolvía normalmente en 3 meses, pues nos dio una vida de 2 años, ¿no? O sea, nos dio un cliente a un largo plazo y no un cliente que en 3 años ya en 3 meses terminábamos su aplicación y ya no lo íbamos a volver a ver, ¿no? Yeah. O era difícil que quisiera otra aplicación, ¿no? Sí. Entonces era eso, ¿no? O sea, que nos brindaba, por un lado, sí, también la posibilidad de tener portafolio y poderlo mostrar. Eso, ¿no? Era importante. Por ejemplo, el escribano, en nuestro caso, a nosotros el proyecto sí nos dio cliente de decir, yo vi el proyecto y recuerdo algún cliente que nos dijo, y vamos a ver
sí son así de chingones, ¿no? A ver si es cierto. A ver si es cierto, ¿no? Entonces el escribano sí nos dio esas posibilidades y también justo el tener proyectos funcionando, entonces pues nos ayudaba a poder captar más cliente, ¿no? Ya. Oye, Isra, para cerrar este tema de lo colaborativo, que no lo tenía en el guión, pero me parece que te escuchaba muy importante porque mi percepción a lo que yo veo y que es la forma en la que lo he visto desde que soy diseñador, no ha cambiado. De hecho, ahora hasta incluso se nutre más mi percepción por las redes sociales. Sí, Antes era como pues, lo que nos iban diciendo, nos iban contando. Somos de la misma generación. Creo que vivimos una etapa del diseño tuyo donde había mucho espacio a la colaboración. Sí. Creo que es que no quiero como intentar culpar a las generaciones, sino más bien hablemos de los tiempos. Estamos en un camino hacia la individualización o así. Y creo que los diseñadores ahora nosotros porque ya igual estamos en otra cosa, estamos grandes, ya no tenemos energía, pero me cuesta trabajo encontrar esa colaboración que existía antes, tan simple como los colectivos incluso, ¿no? La misma palabra lo dice. Sí. Creo que hay mucho más esfuerzos individuales ahora que colaborativos. La primera pregunta sería, ¿tú lo percibes así o más bien es como que me estoy imaginando cosas que no? No. Es decir, creo que justo el concepto colaboración, ¿no? A partir de cómo nos integramos o nos vamos sumando a proyectos, sí se transformó o ha cambiado, desde la perspectiva de que, pues, nuestra manera de hacer comunidad simplemente antes, ¿no? O sea, es decir, yo recuerdo ir, por ejemplo, a los eventos de Espacio Amarillo, ¿no? Que justo ahí fue, por ejemplo, alguna vez escuché una ponencia tuya, ¿no? De NEOM, y llevar stickers, ¿no? E intercambiarlos y también pegarlos ahí o justo o revistas, ¿no? Sí tenía que ver con la acción, o sea, tenía que ver con el evento y del cómo nos encontrábamos y entonces y coincidíamos como en una serie de inquietudes que nos llevaban de alguna manera a colaborar, ¿no? En donde, pues, quizás desde la experiencia personal, pues no había como un leitmotiv la parte financiera inmediatamente, ¿no? Sino era como estas ganas de hacer. Una hacer y una inversión. Sí, era una inversión y estas ganas de portafolio, quizá al principio. De portafolio, exacto. O sea, yo alguna vez justo escuché a Estudio Sobek decir, bueno, nuestro libro, el de magia, pues básicamente fue porque no teníamos clientes y necesitamos inventarnos algo que le regalábamos a espacios que nos interesaba que fueran nuestros clientes, ¿no? Y entonces, o sea, ¿por qué? Porque hoy quizás justo un Instagram, ¿no? O sea, un TikTok o lo que tú quieras, pues te brinda otras posibilidades. Y antes teníamos que inventarnos esos espacios que no existían, ¿no? O no de la misma manera, con la misma proyección. Entonces yo creo que eso pues fue lo que en un sentido generacional, a nuestra generación, pues en algunos casos pues nos dio como ese, ¿no? Como ese chip, ¿no? De que si no lo hacíamos y si no colaborábamos, pues quizás no iba a pasar nada, claro, ¿no? Y hoy pues entonces la colaboración inclusive es a distancia, ¿no? O sea, es decir, es entre redes, ¿no? Y colaboran porque compartieron una publicación juntas y juntos, pero no necesariamente porque hicieron otra cosa, ¿no? Entonces, yo no quiero, o sea, no es que esté bien o mal, yo creo que lo que ha cambiado es el formato. Claro. Sí, tampoco quiero como estigmatizar a una generación. Que ahora que te escucho ya para cerrar, creo que sí sigue la colaboración. Creo que ya puedo reflexionarlo mejor. Sigue existiendo, pero creo que ahí es mucho como en grupos más pequeños, ¿no? Sí. O sea, tú conmigo o yo con ellos o ellos conmigo. Y antes era como más, éramos 10, 15, ¿no? Claro. El mismo escribano que si logran ver la portada, aquí vienen parte de los créditos de la gente que participó. Pues un proyecto de 80 personas y vi colectivos que eran 7, 8, 9. Creo que ahí puede estar un poquito como la diferencia. Sí, y de hecho, digo, aprovechando, y es muy loco porque
justo el semestre pasado en La Salle, una alumna que tuve se acerca y me dice, es que mi tía, ¿no? Me dijo que conoce que colaboró en El Escribano, porque es Gaby, que Vadillo, y fue así. Fue un golpe al corazón. Y fue un golpe al corazón, así de, ajá, o sea. Pues sí, es que el proyecto ya tiene 10 años. Si esa alumna tenía 8 o 9 años, pues sí ya está en la universidad estudiando diseño. Ay, madre santa. Y vamos a hacer una pausa, ¿va? Y retomamos nuestro tema de la tecnología. Sí. Pero es que esa parte de la colaboración se me hace súper importante y ahí se pueden salir varios temas que abordaremos después. El que ya no veamos tantas exposiciones de diseño, de ilustración, que ya no haya tantos congresos de diseño. Sí. Que hayan cerrado las tiendas de diseño, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a hacer la pausa. Pasado, presente y futuro, diálogos y perspectivas sobre el diseño gráfico en México. Es un proyecto realizado con el apoyo al sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales de la Secretaría de Cultura. Pues ya estamos de vuelta. Pasado, presente y futuro, diálogos y perspectivas sobre el diseño gráfico en México. Que este proyecto se realiza gracias al apoyo del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales de la Secretaría de Cultura. Estamos de vueltas para retomar así el eje temático, que es la tecnología. Pero es que esta parte de colaboración me pareció muy, muy importante ampliarla, dado que incluso es también una postura muy mía de colaborar con otros y otras, y no solo para proyectos que haya un presupuesto, sino también para proyectos que sirvan para explorar, para experimentar, para generar portafolio, incluso, pues, como lo comentaba Israel, para tener promoción, etcétera. Entonces retomamos el tema de la tecnología. Ya más o menos nos contaste cómo le entraste, que fue gracias a Felipe. Somos académicos, ¿no? Ya desde hace muchos años. Yo, a mi generación, percibo que les ha costado trabajo adaptarse y adoptar las nuevas tecnologías. Y ya con nuevas tecnologías me quiero referir no solo a software, sino también pues todo esto de la inteligencia artificial o herramientas como Canva, etcétera, etcétera, sino también a la comunicación, que esa es una parte en la que yo sobre todo la veo de los que están más apegados al arte, como los ilustradores, que hay como un refunfuñeo a la comunicación a través de los medios digitales. A ver, entonces la pregunta aquí, Israel, tú me contarás, porque pues convives con jóvenes y convivimos con nuestra generación. Claramente los jóvenes no tienen mucho problema, pero ¿cómo has visto que, si quieres, partimos en las nuevas generaciones, tus alumnos, alumnas y tus colegas o los que están en medio? ¿Cómo has percibido tú que adoptan y se adaptan a las nuevas tecnologías? Insisto, incluye redes sociales, ¿no? Sí, sí. O no sé si llamarles medios digitales para englobar todo. ¿Cómo ves? ¿Cómo los ves? ¿Sí le entran o no le entran? O sea, a las nuevas generaciones es muy curioso porque sí, justo creo que tiene que ver con ciertos nichos, ¿no? Es decir, por ejemplo, justo el nicho quizás de la ilustración, ¿no? En ciertos sectores, ¿no? Como, no sé, como el concept art ¿no? Hay como esta, pues sí, como esta postura de no IA, por ejemplo, ¿no? Así, pero muy, muy, muy marcada, ¿no? O quizás, no sé, en mis estudiantes en general, de repente escuchas es que lo hizo con ella, ¿no? O sea, pero lo hizo con ella como un dedo señalamiento. Así, como un señalamiento, ¿no? Y creo que el problema ahí es que se están focalizando en una acción primaria que no es el problema, pues. O sea, es decir, el problema, y aquí lo junto con hasta con mi generación, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, cuando estudiábamos y nos empezamos a enfrentar, o yo me empecé a enfrentar al software y me empecé a enfrentar a ciertas herramientas tecnológicas, ¿no? El problema no era la herramienta, el problema no era si aprendía o no, si resolvía el logotipo en la herramienta o hacía un boceto en papel, ¿no?
Por ejemplo, a nosotros, o bueno, a mí no me dejaban bocetar en la computadora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, tenía que bocetar en el papel y lápiz, ¿no? Y siempre era como eso, ¿no? O sea, no podía, o sea, no sé qué, si ahora, qué pensarían, ¿no? Quizás mis docentes que no me dejaban bocetar en la máquina, ¿no? Ante una Cintiq, ¿no? Ante una Wacom de ciertas características, ¿no? Porque ellos me decían, no, lo que tu cerebro y la mano, ¿no? Y la sensibilidad y demás, ¿no? Entonces, el problema no, desde mi perspectiva, ¿no? O sea, no es en primera instancia con las herramientas, sino es con el pensamiento, ¿no? O sea, tiene con esta parte sistémica, ¿no? En donde qué otros espacios o qué otros escenarios hay, ¿no? Ante el uso de ciertas herramientas o no, ¿no? Entonces, creo que los, las nuevas generaciones, pues en efecto, ¿no? No, perdón, y generalizando, ¿no? Que es eh, generalizando, pues, bueno, o sea, sí, tienen al alcance quizás sí estas plataformas sociales que las pueden adoptar, pero qué tanto las están mirando como diseñadoras y como diseñadores, por ejemplo, ¿no? O sea, qué tanto las están usando ya desde este enfoque, como cuando empezamos a estudiar nosotros diseño y no sé, y aprendíamos algo en serigrafía y de repente estábamos viendo en todos lados cómo se había generado, cómo se había hecho la impresión, que si le habían metido ciertas técnicas o no, o aprendíamos otra cosa y lo estabas buscando, ¿no? Al principio, por ejemplo, era como nos enseñaban una herramienta en el software y decía, y identificabas la herramienta y era como, qué chafa, ¿no? O sea, se ve la herramienta, ¿no? Ahí está el pincel, ¿no? O sea, o ahí está lo que sea, ¿no? Entonces, qué tanto esas redes sociales, ¿no? O qué tanto justo las otras herramientas ya las están viendo desde el diseño y no solo como esa herramienta. No sé si me explico, ¿no? O sea, porque al final la herramienta seguirá siendo herramienta si no la pules, si no le generas a tu trabajo una personalidad, si no entiendes que tu trabajo tiene ciertas salidas, que tiene ciertos formatos, ¿no? O sea, mi problema no es que, por ejemplo, no es que usen Canva. Mi problema es que les pido justo, por ejemplo, a lo mejor un proyecto que se va a publicar en redes sociales y entonces se van como con el formato que les dio Canva, que pensaron que ese era el formato de la plataforma social. O si les digo, va a tener una salida de impresión y me dicen que ese fue el formato tabloide, cuando Canva a lo mejor está dando ahí como un chorizo muy largo, ¿no? Y no lo descalifican. Es decir, como lo dijo la herramienta o como está en la herramienta, pues ya no se cuestiona, ¿no? Yo le puse ahí tabloide y me dio ese tabloide, ¿no? Pero nunca se tomaron como esa molestia de indagar un poco más para justo revisar los formatos, ¿no? Sí, que Canva tiene esa onda de... Yo la verdad es que como diseñador, pues al principio renegaba mucho de Canva. Ya luego por la universidad empecé a usarlo porque empecé a dar clases a estudiantes de marketing. Entonces, bueno, ellos pues no tienen nada, cero conocimiento de software de Adobe. Y dije, bueno, tengo que entrar para explicar cosas. Y ahora soy súper usuario de Canva, pero exclusivamente para armar presentaciones, ¿no? Y dar clases así. Pero sí me he topado, incluso cuando hacemos ejercicios escolares, para manejar archivos de impresión. Ahí ya Claro. Porque no maneja como, según yo, seguramente ya, o no sé, como esa onda de poder subirle 300 o 600 dpi. Lo que yo he visto es como que lo exporta súper grande. Ajá. O sea, como 72 dpi igual, pero muy grande. Pero muy grande y el formato incluso es otro, ¿no? Sí. Sí. O sea, justo creo que yo pienso, híjole, o sea, si nosotros hubiéramos tenido como toda esa posibilidad de herramientas, ¿no? Porque nuestras posibilidades eran como mucho más reducidas, ¿no? O sea, justo, ¿no? Era Adobe, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Y pero hoy esta posibilidad que tienes en todos los elementos, es decir, tanto a nivel financiero, ¿no? Como a nivel de trabajo para también diferentes hardwares y demás, ¿no? Toda esa posibilidad también se está convirtiendo en digamos como en su cruz, ¿no? ¿Por qué? Porque
no, justo ya desde esta mirada que te comento, o sea, como desde esos, pues no sé, desde la curiosidad de decir, bueno, si lo resolví aquí con esta herramienta y hay otras necesidades, neta es la herramienta, ¿no? O sea, o sea, no las exploran, ¿no? O no exploran estas posibilidades que se pueden tener. Insisto, no, porque una no es usarlas, sino explorarlas, ¿no? Como indagar. Era como cuando yo decía, yo sé Photoshop, ¿no? O sea, yo decía, yo sé Photoshop. Y cuando trabajé justo en una casa productora que hacía DVDs y Blu-rays y que tenía que hacer o utilizar la herramienta para la televisión, pues me di cuenta que sabía un carajo de Photoshop, ¿no? O sea, sabía nada de las herramientas que yo podía utilizar para la televisión, ¿no? Porque yo venía, digamos, de la impresión. Entonces, para la impresión lo ocupaba de una manera y de este lado habían otras soluciones, ¿no? Entonces, creo que, y era una, ¿no? O sea, me peleaba con esa, ¿no? Me peleaba con esa herramienta. Creo que ahora, pues justo el que no se exploren las herramientas para las diferentes posibilidades, eso es lo que se convierte en una especie de desperdicio, ¿no? Porque pues Canva y todas estas herramientas también creo que son bien importantes porque también son colaborativas, ¿no? O sea, sí. Es decir, la gente va subiendo. Sí, y responden a una inmediatez. O sea, justo yo pienso, no, o sea, si esta herramienta lo hubiera tenido cuando el cliente me decía, ¿qué crees? Voy a cambiarte el slide número 8 porque ya cambió y lo necesito ahorita porque ya se van a subir a la plenaria, ¿no? Pues con esas herramientas es de voladísima, ¿no? Sí, ni te avisan. Exacto, ¿no? Sí, yo lo uso mucho para presentaciones y ahora me estoy volviendo fan de los tableros. Ya ves que estaba antes Miro. Sí. Que yo lo conocí por ti, Miro. Y como Canva ya te da chance de hacer tableros también. Claro. Está increíble porque ahí trabajas con los estudiantes, los proyectos. Sí. Bueno, yo migré a Milanote. Ok. ¿No? O sea, ya tiene un rato que no ocupo Miro y ocupo Milanote y la verdad es que Sí, que también lo otro es que ya empiezas a tener una herramienta, luego otra, entonces ya yo ya en Canva ya trato de tener todo. Sí, concentrar. Oye, me hiciste que me recordara, acuérdate que este podcast viaja al pasado. Tenemos una materia que se llamaba Genesa, que era como estudio de la forma o algo así. Ok. Y entonces en algún momento nos ponían a hacer retículas, no sé cómo llamar, si retículas o cuadrículas, pero imaginemos un panal, ¿no? Ahora tienes que hacer un panal. Pero pues era reglas, escuadras, compás, lápiz, estilógrafo y así. Y tenemos que hacerlo en albanene. Sí. Y luego lo que hacía la profesora es que agarraba tu albanene y lo doblaba a la mitad para que entonces coincidieran tus retículas, ¿no? Tu cuadrícula. Sí. Y ese era el examen. O sea, el examen era agarraba, lo doblaba a la mitad y tenía que coincidir. Sí. Es como imagínense si ahorita agarraran un cuaderno de cuadrícula grande, la doblan y tenía que coincidir. Y eran albanene. Y entonces pues todo eso era a mano. Pero había compañeros ya pues que tenían más presupuesto en su familia. Sí, habían otras posibilidades. Y ya tenían acceso a una computadora. Sí. Y entonces agarraban Corel, que era como muy fácil de conseguir, recuerdo, en ese entonces. Y hacían sus retículas en Corel con toda la precisión que te da el software. Las imprimían y sobre eso iban calcando. Claro. ¿Okay? O sea, yo veo varias cosas. Una es como que las herramientas facilitan o en ese momento será como una especie de trampa. Claro, sí. Y luego lo otro también es ¿para qué me sirvió a mí aprender eso a mano? Sí. O sea, no sé si estuvo mal, ¿no? No, sino... Ajá. Y porque tú también decías, es que yo un profesor me decía que no bocetara en la computadora, sino que usara en la máquina. Y depende también mucho para qué. Sí. Yo la verdad es que yo siempre he dicho que yo boceto en la mente. Sí. ¿No? Y ya luego... Pero también por otro lado creo eso que te decía de la conexión de la mente y la mano es muy real. Por aquí te siguen sugiriendo que la escritura manual es súper importante. Entonces tiene como muchas aristas, ¿no? Creo que... Sí, de hecho, mira, justo ahora que vi que estuvo Eric aquí también en el espacio,
el semestre pasado, un día llegué al salón, ¿no? Porque dábamos una clase juntos y llegué al salón y estaba haciendo un proyecto, ¿no? Y estaba con albanenes, ¿no? Y con recortes, ¿no? Y estaba haciendo su proceso y estaba haciendo sus bocetos, ¿no? Lo cual me pareció muy peculiar. O sea, es decir, yo eso, particularmente esa acción, tiene años que no la hago, pero años, ¿no? O sea, mis procesos han cambiado también muchísimo, ¿no? O sea, pero me pareció muy romántica y lo digo en un muy buen sentido. Es decir, porque es como el deleite y como el goce, ¿sabes? O sea, es como, o sea, sí lo relaciono como con esa acción que a mí me llevó a estudiar diseño y que nos gusta de alguna manera como ensuciarnos las manos. Que muchos estudiamos diseño porque nos gustaba dibujar. Exactamente. La gran respuesta. Sí, ¿no? Pero creo que sin duda, por ejemplo, en mi caso que, pues no sé, o sea, bueno, es mal como de diseñador, ¿no? O sea, trabajamos como si tuviéramos millones de hijos, ¿no? Y luego no tenemos ni un hijo. Pero si yo no optimizo mis procesos, entonces eso equivale a lo mejor hoy no estar aquí, ¿no? O a vaya, o sea, equivale como a tener que dejar otras cosas que me gustan, ¿no? Y que si yo no pensara en cómo ir mejorando o cómo ir optimizando esos procesos, en donde en efecto, pues a lo mejor la onda del bajar el papel, ¿no? El albanene y llevarlo de esa manera. Yo tiene mucho tiempo que trabajo justo con tableros de inspiración a nivel digital, ¿no? Que de esos tableros lo llevo a otras, digamos, como herramientas colaborativas como para asociar conceptos. Y a través de esos conceptos, por ejemplo, hoy también con mis entrenamientos que tengo en herramientas de inteligencia artificial, peloteo, ¿no? Conmigo mismo, con la herramienta, ¿no? Y de ahí entonces lo llevo automáticamente, digamos, como también ya al software de diseño. Y así es como trabajo hoy. Pero eso para mí es, vaya, yo sé que me siento hoy y el proceso va a fluir en el tiempo que lo necesito, ¿no? Claro. Independientemente de, vaya, o sea, de si yo me atoro mentalmente. O sea, si me atoro mentalmente, pues ya valió, madres, ¿no? O sea, es decir, ahí podríamos estar mucho tiempo, pero eso va a pasar no importando si lo hago en el albanene o no, ¿no? Que también creo para mí es importante que quede claro que el bocetaje es importante, necesario, pero creo que también depende de lo que tú hagas, ¿no? Pero justo es a lo que me refiero, es decir, no es que no bocete, ¿no? Sino que justo mis procesos de boceto hoy son diferentes. Sí, de acuerdo. ¿No? O sea, sigo bocetando, ¿no? Sigo buscando opciones, sigo buscando posibilidades, ¿no? Solo cambió mi proceso. Sí, porque, por ejemplo, yo recuerdo haber visto libros de diseño editorial, que es algo a lo que me he dedicado mucho tiempo, y me tocaba ver libros donde incluían bocetos, donde ahí te ponían los módulos y el texto simulado. Y yo pensaba, pues no, yo no voy a estar así. O sea, no, o sea, yo puedo estar directamente sobre el archivo de InDesign y de ahí ir moviendo y ir viendo y así. Me costaba como trabajo esa parte. Pero por otro lado, pues yo trabajo, diseño libros para niños y todo el tiempo estamos recibiendo bocetos de los ilustradores. Exacto. No, o sea, la primera revista que yo diseñé, ¿no? Recuerdo que el director de arte, un gran amigo, Alejandro Valencia, él llegó, ¿no? O sea, porque mis bocetos, por ejemplo, eran más bien como, pues, era como agarrar la hoja, ¿no? Dibujar las columnas, ¿no? Las manchas, etcétera. Y no, de repente él me citó para una sesión de trabajo y imprimió todos los textos, imprimió todas las imágenes y las aventó al piso y me dijo, vamos a acomodarlas, ¿no? Y la verdad es que me gustó un montón y lo disfruté mucho, ¿no? Y aprendí mucho. Creo que el tema justo del boceto o de ciertos procesos es que tanto también estamos educando a nuestro ojo, ¿no? O sea, porque en efecto, cuando no hay como el proceso o esta conciencia, entonces lo que sucede, pues el tema no es si hicieron la retícula o no, sino el problema es que no tienen ni la menor conciencia de cómo distribuir sus elementos y eso se ve, ¿no? O sea, ya en un término práctico, ¿no? A nivel visual,
Entonces ya no hay una lectura de formas, ya no hay una lectura de color, ya no hay una lectura de nada, ¿no? Y entonces creo que ese es el problema. El problema es cuando, o sea, que se carece ya entonces de una lectura de construcción formal, ¿no? Y no importa tu proceso, lo que tienes que estar estimulando, pues es esta mirada, es este ojo que te va a ayudar conceptualmente o de una manera tangible a decir, claro, es que los elementos se acomodan de esta manera, ¿no? Claro, O sí. los quiero de esta manera, pues. Y me quiero imaginar ese ejercicio como ver el libro como una pieza completa Sí. y no ir viendo nada más de dos en dos. Exactamente. Ajá. Oye, Isra, ya para ir cerrando, tenemos dos preguntas en vías del futuro. Sí. Y esto va a ser como medio Madame Sassou o algo así se llamaba, ¿no? La que leía el futuro. ¿Qué profesional, en términos de exclusivamente diseño gráfico, es el que va a sobrevivir en el futuro ejerciendo para lo que está estudiando o ya estudió y ejercemos ahora? Sí. ¿O bueno, no hay respuesta? Sí, no, sí. O sea, es decir, o sea, sin duda se ha transformado abismalmente y no creo que nada más sea es decir, no es una transformación de hoy o por culpa, ¿no? De la inteligencia artificial o, ¿no? Se ha transformado desde, digamos, porque de nuevo, ¿no? O sea, como en mi caso, desde el día cero, ¿no? Cuando a mí, por ejemplo, mucho tiempo al principio, tenía colegas que me decían, ¿y por qué das clase? ¿A poco no quieres diseñar? ¿Sabes? O sea, como que, y yo aunque no lo externaba de esa, digamos como de esa manera, o no tenía las palabras para hacerlo, dices que sí estoy diseñando, ¿no? O sea, yo nunca vi la docencia alejada del diseño, ¿no? O muchas otras actividades que me gustan y que hago separada del diseño, ¿no? Por ejemplo, ahora que, no sé, de 3 años a la fecha que he tomado la parte del running ¿no? Como una disciplina, ¿no? Como parte de mi día a día, pues tampoco está alejado del diseño. Es decir, tengo un espacio que estoy construyendo que se llama Runner por Diseñador, que es pensamiento crítico, pues sobre el espacio público, sobre el cuerpo, y demás elementos, porque yo creo que el diseño como pensamiento, ¿no? Ese es el futuro del diseño. Okay. O sea, el futuro, o sea, no tiene que ver solo con una acción per se, ¿no? De manufactura, ¿no? Sino tiene que ver con una acción per se de pensamiento. La tecnología y lo digital no solo son herramientas, son pensamientos, ¿no? Entonces, cuando yo me preocupaba por el software, el problema no era el software, sino cómo pensaba el diseño, ¿no? Y el problema, hoy justo también es el mismo. Es decir, el problema no son las herramientas, sino cómo pensamos diseño y cómo pensamos diseño como una acción política, ¿no? Cómo pensamos diseño como una acción social, como una acción crítica, ¿no? Como una acción de experiencias, ¿no? Y esas acciones, como diseñadoras y como diseñadores, pues son los que nos dan cabida, desde mi perspectiva, pues en el mundo y de una manera transversal. O sea, es decir, de una manera en donde diferentes disciplinas, y no importando cómo se transforme o cómo nos moldeemos o cómo evolucione, pues estamos en espacios que antes pensábamos impensables, ¿no? O que antes o sea, si hoy nos hubieran dicho que, no sé, tú llevas haciendo podcast desde antes de que el podcast... 2005, 2006. Claro, ¿no? Desde antes de que el podcast se pusiera de moda y que fuera como una tendencia y que fuera, ¿no? Y ese para mí también es un ejemplo. Es decir, ese es un pensamiento de diseño. Sí, sí. O sea, porque si para ti el diseño, no sé, si igual si me equivoco me dices, pero si para ti el diseño, digamos, hubiera sido solo el objeto, digamos, como esto que tanto te apasiona, que es lo editorial, pues entonces nunca hubieras roto esa caja en donde hay una infinidad de proyectos que has venido abordando desde una mirada de diseño, que sin duda nos da algo muy particular, ¿no? Y es una obviedad lo que voy a decir, pero vaya, si fuésemos contadores o cualquier otra disciplina, pues seguramente tendría otra cara nuestro podcast, pero es eso, ¿no? O sea, el futuro creo que está en esa acción de pensamiento. Ok. Isra, ya para cerrar entonces,
Hay varios temas que me gustaría después platicar, como el de la academia, la enseñanza, el profesor, a ver si después tenemos chance como de platicarlo. Yo personalmente, y creo que sería mi apuesta hacia el nuevo diseñador, es sí adoptar las nuevas tecnologías, que es como pues, para mantenerse vigente. Claro. Y tuvimos aquí a Abril, Chimal, que hablaba sobre el futuro, y es no sé si abrirnos, más bien estar dispuestos al cambio. Sí. Ser perceptivos al cambio también. Ser perceptivos y creo que lo que... O sea, es que es bien, bien curioso porque cada vez que lo decimos como, bueno, que lo digo en voz alta, es como cuando esta idea de ser como diseñadores híbridos, ¿no? Híbrides, ¿sabes? Como cuando, es que los sitios web y que si la programación y que si Flash y que nos íbamos transformando en no sé qué cosa, pues es que yo lo que considero es que por un lado debemos de no perder de vista la parte, insisto, sistémica, o sea, es decir, el entender que los problemas son muy complejos y muy, muy diversos, ¿no? Que la acción entonces de nuestros procesos es importante. Creo que hoy en día el diseño se debe centrar en el proceso como un punto medular y clave independientemente de sus salidas. Y no porque las salidas no sean importantes, sino porque justo el proceso nos hará compaginar en diferentes elementos. Uno, hay elementos que en efecto ya nos descartan como parte del proceso. Es decir, si yo necesito, no lo sé, a lo mejor retocar 20 imágenes, 100 imágenes, 50 imágenes de cierta manera, ya no necesito desgastarme o desgastar a alguien de mi equipo en hacer eso. Recortar, ¿no? Imágenes. Exactamente, en recortar, quitar fondos. Sí, ¿no? quitar fondos. O sea, ya no necesito eso. O sea, ya no, porque inclusive si lo ves fríamente, ¿no? Una herramienta me es mucho más económica que un sueldo. Entonces, el punto no es si mi diseñador o mi diseñadora no aprende a recortar fondos. Tendría que aprender a recortar fondos con las herramientas que hoy tiene a su mano, pero pero no es su intención recortar fondos toda su vida. Y entonces, ¿cómo se inserta al proceso? Pues, o cómo se va a insertar al campo, pues justo en los huecos en donde necesitamos esa cabeza que nos ayuda a poder darle la continuidad al proyecto. Y sí creo que los proyectos son, no sé si un equilibrio, pero sí son, digamos, como una mezcla entre lo automatizado y la manufactura manual, ¿no? No me refiero en manual nada más a una cuestión, digamos, como de dibujar, pues, en el papel, sino en que, digamos, esa combinación es la que lo hace única, ¿no? O sea, digo, cerrando como la idea, por ejemplo, tuvimos un proyecto hace poquito, la semana pasada, o no, sí, esta misma semana, para una carrera de Nike, y la petición era generar renders de todo el recorrido de la carrera, donde, bueno, no sé, están los arcos de salida, están las vallas de no sé qué, está todas, digamos, los 21K en renders, ¿no? Monumento a la Revolución con elementos de... Y eso fue un martes y lo querían para un miércoles. O sea, ¿un día o una semana? Un día. Ok. ¿No? O sea, de un día. Justo en nuestros procesos anteriores eso hubiera sido prácticamente imposible, ¿no? Pero entonces hoy, ¿no? Con un diseñador que apoyó justo con ciertos visualizadores complejos en Maya, ¿no? Y a partir de esos visualizadores los llevamos a la automatización, los pudimos tener en un día. Es decir, hubo un trabajo manual, ¿no? Que era la base. La base y que era, digamos, como Maya, con una dirección de arte, ¿no? O sea, con una clara dirección de arte que se apoyó de la parte técnica en Maya. Entonces, eso nos ayudó a poder generar una serie de instrucciones que nos ayudó a tener 11 visualizadores que se necesitaban para el siguiente día, ¿no? Y entregarlos y hacer los cambios de manera inmediata, ¿me explico? Si no hubiéramos tenido esa, digamos, como esa estructura, pues en efecto no hubiéramos tenido para empezar esos visualizadores
con los requerimientos del cliente, porque entonces el proceso de educar a la herramienta hubiera sido mucho más largo y tampoco no lo daba. Claro. No sé si me explico. Sí. Pues de acuerdo. Yo mi apuesta personal, profesional o académica ha sido la de formar o formarnos para cobrar o relacionarnos con los otros, no desde la ejecución, sino desde desarrollar criterios para tomar decisiones. Claro. Esa ha sido como incluso la apuesta de este proyecto. Y rápido, ya concluimos. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario. Si quieres compartir tus redes sociales personales y las de Kayaf para que conozcan lo que hacen. Sí, adelante. Muchas gracias. Pues bueno, estamos en todos lados como Kayab Studios, es decir, Kayab Studio Instagram. Con Y, C-A-Y-A-B. C-A-Y-A. B de burro. B de burro. ¿No? Kayab Studio, Instagram, X, hasta Pinterest, ¿no? LinkedIn. O como Israel Kayab, pueden encontrar nuestras redes. Ya. Pues muchas gracias. No, al contrario, un gustazo. Bien, pues nos despedimos. Recuerden que pasado, presente y futuro, diálogos y perspectivas del diseño gráfico en México es apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio.